En la mañana la reflexión de la oración tuvo mucho que ver con lo que voy a hablar hoy. Tuvo mucho que ver y eso me gusta siempre casi siempre cuando coincide lo que dicen en la mañana en el devocional con lo que voy a predicar, quiere decir que estamos en el canal correcto, que es de Dios lo que vamos a escuchar, ¿ok? Esa es palabra de Dios. ¿Cómo te identificas como cristiano? Cuando tú dices soy cristiano, si tú dices a una persona, soy cristiano, y él te dice, ¿cómo me lo puedes probar que eres cristiano? ¿Cómo me puedes probar que eres cristiano? Bueno, la mayoría diría, bueno, porque yo no fumo, no tomo, no bailo y no voy al cine. ¿Verdad? Entonces, pues eso lo hace también mucha gente que no es cristiana. ¿Ves? Pero a veces creemos que ser cristiano es porque yo no hago esto. Y es un gran error pensar que te conviertes en cristiano por lo que no haces. ¿Sí? Es un gran error eso, tratar de relacionarse con Dios en base a lo que yo no hago. Ay, no, es que yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago el otro. Pues no es así. Hay una frase que dice que no le hagas mal a nadie para que nadie te haga mal. Y si notamos, esta frase tiene una connotación negativa, que es el no hagas mal a nadie, no hagas. Pero Jesús nos dio lo que hoy llamamos la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? La regla de oro tiene que ver con, no se trata de evitar hacer el mal, sino más bien de buscar formas de hacer el bien. ¿Okay? Acompáñenme a Lucas 6, verso 31, de ahí vamos a partir, por favor. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Comenzamos. Señor, gracias, bendice tu palabra, bendice nuestro tiempo. Refréscanos, Señor, en nuestra mente y corazón, Padre. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay muchas personas que creen haber alcanzado justicia por lo que no hacen. Y eso enseñan en muchos lugares, a no hacer. O el clásico, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, ¿verdad que sí? Pero en la declaración de Jesús, en la que acabamos de leer, Él pone esto en términos positivos y es tan fácil como decir, así como quiero que me sirvan, debo estar dispuesto a servir. Así como me gusta que me amen, debo amar, y así como me gusta recibir, debo dar. ¿Están de acuerdo? Ok. Así que el punto es hacer algo a favor de otros en forma activa y creativa. No es solo evitar hacer el mal, escúcheme bien, no solo es evitar hacer el mal, sino buscar las formas de hacer el bien y en manera continua. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? ¿A alguien le gusta que lo traten mal? ¿No? Bueno, conozco varios cristianos que sí les gusta que los traten mal. Que dicen, y hasta me lo piden, me dicen, pastores, que regáñenos, péguenos, háganos pedazos, pastor. O sea, les gusta el maltrato a mucha gente. Pero por lo general nos gusta que nos traten bien, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Que hablen bien de nosotros, ¿o no? Que hablen bien de nosotros, que pasen por alto nuestros errores. Y claro, nos gustaría todo eso. Como a nosotros nos gusta todo eso, así también nosotros debemos estar dispuestos a tratar a los demás. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Ok. Pero resulta que cuando alguien dice algo malo de mí, ¿qué hacemos, hermano? Cuando alguien dice algo mal de ti,
Pues por lo general te prendes, ¿no? Y inmediatamente buscas una respuesta igual. Busco una agresión, busco venganza. En pocas palabras, reacciono mal y después cuando alguien se da cuenta que estoy reaccionando mal, enmarco mi reacción bajo el manto de la autojustificación y de la autodefensa, ¿verdad? Pero si alguien dice algo bueno de mí, ¿cuál es mi reacción? Es muy diferente y entonces digo, wow, este cuate me cae bien, ¿eh? Es muy observador, ¿sí? Él me cae muy bien, me cae muy bien. Mira lo que dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Wow, está muy fuerte esto, ¿ves? Es como un tipo de canibalismo cristiano. Algo que no debería existir. Pero lamentablemente lo hacemos. Y yo solamente sé que los únicos que se muerden a sí mismos pues son animales, ¿no? ¿O no? Los animales sí se tiran de mordidas y cosas así. Pero nosotros como seres humanos y como creyentes hemos sido llamados ¿a qué, hermano? A la unidad, a buscar el beneficio unos de otros a través de nuestras acciones. ¿Está de acuerdo con eso? ¿O no? Uy, como que todos. ¿Sí o no? Ah, bueno, ya hasta que soy yo. Y la práctica del canibalismo cristiano, lo único que hace, termina consumiendo la iglesia. ¿Sabía eso? El estarnos atacando unos a otros, el estar dando lata. Es triste que los enemigos de los creyentes, es decir, los enemigos de la iglesia, ¿saben en dónde están? A veces dentro de la misma iglesia, porque los de allá afuera a veces ni nos pelan, ¿eh? Pero dentro de la misma iglesia, muchas iglesias, he sabido de iglesias y he conocido casos de iglesias que se destruyen a sí mismas por causa, ¿sabe de qué? De malas relaciones entre sus congregantes por falta de fruto. Y ese fruto principalmente es el amor. Por falta de hacer lo bueno, porque nos dedicamos a la pura crítica, al puro chisme. Y es gente que no hace lo malo, pero tampoco hacen lo bueno. Personas que permanecen estáticas, sin participación en lo malo, pero tampoco en lo bueno. O sea, nada más ahí, cristianos. No hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Así que la práctica de no hacer lo bueno es algo que perjudica a la iglesia. Y cuando solamente nos dedicamos a no hacer lo malo, pero tampoco a hacer lo bueno, tendremos una iglesia separada, destruida, y la gente es cuando dice, mira, ahí están los cristianos, y el enemigo verdadero dice, déjalos, ellos se destruyen solos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con todo esto? Bueno, tratar a los demás, como ya dijimos, como queremos ser tratados. ¿Sí? ¿Estás tratando a la demás gente como te gusta que te traten a ti? Hacer lo bueno. Y ya sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Todos sabemos muy bien lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Y si hacemos lo malo, es pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si no hacemos lo bueno, ¿también será pecado? Sí, pues sí. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Así que quien conoce la palabra de Dios debe actuar en base a ese conocimiento. ¿Cómo? En acción, no solo de conocimiento teórico, sino práctico. No solo de permanecer estáticos ahí sin hacer nada, sin hacer lo malo, pero tampoco sin hacer lo bueno.
Mientras más sabes de la palabra de Dios, mientras más revelación Dios te da de su palabra, mayor es tu obligación de ser lo bueno. Así que hacer el mal y no hacer lo bueno resulta en lo mismo. ¿Ok? Si tú haces el mal, pero tampoco haces lo bueno, o si no haces nada malo, pero tampoco haces nada bueno, resulta en lo mismo. Es igual a pecado. Así que el gran secreto para no hacer lo malo, ¿sabe cuál es? Es enfocarse en hacer lo bueno. Y tenemos que olvidar el yo no hago nada malo para decir estoy buscando hacer lo bueno. Puedo hacer cosas como creyente que produzcan un efecto positivo en los demás. Y también puedo hacer cosas que produzcan un efecto negativo en los demás. Pero Dios está buscando que mi comunión con el cuerpo de Cristo, que mi relación con los demás sea una influencia positiva, que sea una influencia que edifique a los demás. Y debo pensar en el efecto de mis palabras, en el efecto de mis pensamientos y en el efecto de mis acciones para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo afecta mi manera de hablar, de pensar y de actuar a la iglesia o a la gente que me rodea? Muchos aún piensan que la santidad es no hacer nada malo. Pero la verdadera santidad está en hacer todo lo bueno que puedas hacer. Es muy diferente. La fe no es mantener un código moral como protección del pecado. Mucha gente cree eso de la fe, ¿no? O sea, un código moral para protegerme del pecado. La fe es un código de valores para modificar la conducta propia y beneficiar a los demás. ¿Okay? Como cristianos, y sé de muchas iglesias que cuando tú llegas a esa iglesia y te conviertes en cristiano, lo primero que te dan, ¿sabes qué es? La lista de las 1001 cosas que ya no puedes hacer porque eres cristiano. Pero nunca te dan la lista del 1,000,000 de cosas que sí debes hacer en favor de los demás, en beneficio de la comunidad. Y todos, la mayoría, el argumento de todos es: toma tu lista de las cosas que no puedes hacer ya para que no te portes mal. Y dentro de eso hay una lista que, dentro de la lista hay uno que dice: quédate estático. Y eso no es lo que quiere Dios. ¿Será que Dios quiere nada más eso de nosotros? Dios no quiere monjes encerrados en un convento. Quiere hombres y mujeres de acción que saben hacer lo bueno en beneficio de los demás y de su obra. Y a veces en la lista de cosas que nos dan, y está muy bien, viene la primera cosa es: no tomes, no fumes, no bailes, no te juntes con ese, no oigas música, no esto, no el otro, puro no, 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 no. Está bien, si tú quieres hacer eso, está bien, pero ¿por qué no mejor te dan una lista de lo que sí debes hacer ahora que ya eres cristiano? ¿Qué te parece? ¿Qué tal que si te dieran una lista que dice: bueno, ya te convertiste en cristiano, ahora ora, congrégate, llega temprano, diezma, ofrenda, lee la Biblia, bendice a los demás, ten un devocional, sirve en tu iglesia? Estaría más chido, ¿no? ¿O no? Y cuando estoy haciendo todo eso, no doy tiempo ni siquiera para pensar en hacer lo malo, porque hay un dicho que es muy cierto que dice que la madre de todos los vicios es Caperucita Roja. No, la madre de todos los vicios es la ociosidad, ¿sí? Así que mejor es ponerse en acción. Y cuando me pongo en acción a hacer lo bueno, elimino el tiempo en el que podría hacer lo malo. Pero si eres creyente
y no fumas, no tomas, no bailas, y no ves televisión, y no vas al cine, y no celebras la Navidad, y todas esas cosas que enseñan, pero estás estático ahí nada más, ¿ves? Nada más estás ahí, no haces nada bueno para nadie. Seguro vendrán los pensamientos que acabarán con tu santidad estática, ¿ves? Déjame decirte algo, la gente de Dios y los grandes hombres y mujeres de Dios son reconocidos y recordados a través de la historia de la Biblia y de la Escritura y de muchas cosas, no por lo que no hicieron. Un ejemplo, ¿no? Y no es cristiana, pero sirvió a Dios a su manera. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. La recuerda el mundo porque no fumaba y no tomaba y no iba a fiestas y no bailaba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué la recuerda el mundo a ella? Por lo que hizo en favor de los demás, ¿no? ¿Sí o no? Y podemos pensar en muchos personajes más que son recordados como hombres de Dios, y son recordados ¿por qué? Por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Y no me malentienda, por favor, no me malentienda. Son recordados por el beneficio que trajeron a la obra de Dios, ¿no? Misioneros, así por ahí hay un libro de uno que se llama Hudson Taylor, ¿no? ¿Sí? Y es recordado ¿por qué? Porque no iba al cine y no veía televisión. No, realmente es recordado por lo que hizo en la obra de Dios. Así que, hermano, perdón, pero si tu santidad se reduce a yo no bailo, a yo no tomo, o yo no voy al cine, pues felicidades, ¿ves? Pero si tampoco estás involucrado en hacer nada bueno, déjame decirte que también estás en pecado. ¿Qué tal? Y no me malentienda, ¿ves? Santidad no solo es mantenernos lejos del pecado, ¿ves? No estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras, no. Sino que una vez que nos mantenemos lejos de eso, se complementa en hacer lo bueno. Así que debemos mantenernos lejos de todo aquello que pueda ofender a Dios, pero también debo cuidar el no ofenderlo por no hacer lo que Él quiere que haga y me ha mandado a hacer, porque eso también ofende a Dios, hermano. ¿Sabía eso? El que no estás haciendo nada dentro y cantamos soy del ejército de Dios, el pueblo de Dios, y no haces nada. Algunos hasta miedo les da decir que son cristianos, bueno, porque no les conviene, ¿verdad? Ahora Lucas 12, 47 y 48, por favor acompáñenme ahí. Dos personas que sirven a Dios. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos ¿qué? Regalos. ¿Sí? ¿Muchos qué? Elotes. Como allá, ya saben quién, ¿verdad? Recibirá muchos azotes. Y luego dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, ¿qué? Más se le pedirá. Okay. Un siervo, dos ejemplos. El primero es un siervo que recibe instrucciones de su Señor, que sabe lo que debe hacer, pero aún así no le importa. ¿Okay? Y hace lo que se le da la gana y no le importan las instrucciones y órdenes de su Señor, no le importó lo que su Señor esperaba que él hiciera, no le interesó, no entendió que tenía responsabilidades por el simple hecho de que era un siervo comprado por su Señor, un siervo que se alimentaba en la casa y que comía en la casa de ese Señor y tenía abrigo. Y como no hizo lo que esperaba el Señor que hiciera, cuando llegó el Señor, ¿qué le va a hacer? Pues le da sus elotes, sus azotes, ¿no?
¿Okay? Otro ejemplo, otro que se hizo cosas dignas de azotes, pero el caso diferente porque no recibió instrucciones específicas de su Señor, pero obvio tenía que tener un sentido común y discernimiento entre lo bueno y lo malo, pero aún así, aunque tuviera justificación en decir es que yo no sabía que eso era malo, de todas maneras fue azotado, no mucho, pero azotado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? Que no están haciendo lo que tenían que hacer. Así es de que la ignorancia no te exime del castigo. Hay algo que se llama conciencia. ¿Sabían eso? ¿Te acuerdan de Pepe Grillo en la película de Pinocho, que era su conciencia, que decía, dame un silbidito, dame un silbidito? Todos tenemos conciencia, hermano. Sentido común. Y todos poseemos ese sentido común. Y como siervos de Dios, todos entendemos y sabemos lo que debemos hacer para nuestro Señor. ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa qué debe hacer para su Señor? Aquí. ¿Hay alguien que no sepa qué debe hacer para Cristo? ¿O no? ¿O todos saben ya? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Y luego por qué no lo estamos haciendo? Así es de que se trata de hacer lo bueno. Muchos se le demandará. Mucho en todos sentidos, en el espiritual, en material. Mientras más recibes de parte de Dios, mayor es tu responsabilidad. Mientras más se te delega, más fuerte es tu compromiso con Dios. Mientras Dios más te bendice, más tienes que dar. Mientras más conoces, más debes amar y perdonar. Servir y hacer lo bueno no es mientras más recibo, menos sirvo. Es dar de gracia lo que recibiste de gracia. Se trata de hacer, no de lo que no hago. ¿Okay? Hay que cambiar ese enfoque que nos han enseñado por tantos años. Es que yo no hago esto, yo no hago lo otro. No, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto otro para Dios. Porque en el que andas tratando de no hacer nada malo, tampoco haces nada bueno. ¿Y cómo Jesús ilustra este ejemplo de servicio? Lo hemos dicho muchas veces en el capítulo 13 de Juan, verso 15 en adelante. Dice, porque después de que lava los pies a sus discípulos, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y ¿qué? Si las hicieres. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer. Pero en la iglesia nos dicen que se trata de no hacer. Y en este contexto que ya todos conocemos, la acción o palabra que más se destaca es un verbo que es hacer. Como yo he hecho, dice Jesús, tienen que hacer. Estaba tomando acción, es hacer. Y invita a todos sus discípulos a imitarlo en el hacer. Y encontramos las mismas palabras de Jesús en Santiago, ¿no? Que dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué? Le cuenta como pecado. Pero aquí Jesús dice, si sabes hacer esto, ¿qué es esto? Lo bueno. Bendecir, trabajar en favor de los demás, dice, bienaventurado. Luego, acompáñame a Mateo 7:12. Vamos a volver a la regla de oro. Y esto es algo así como botellita de Jerez. Todo lo que me digas será al revés. O carcacha, todo lo que me digas se te retacha. O Coca-Cola para decir que dice, nada, eso no.
Así que todas las cosas, dice Mateo 7:12. ¿Por qué me haces decir eso? Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Wow. ¿Ve? Volvemos a la regla de oro. Es la clásica regla de oro. Ya se conocía esto entre los judíos, era un dicho muy popular. Y otros pueblos de la antigüedad también siempre han practicado esto. Y esto de alguna manera resumía la ley, ¿no? Y se citaba en una manera proverbial, sobre todo en su forma negativa, es decir, no hagas esto con otros o no hagas lo que no quieres que te hagan. Pero Jesús la cambia y la pone en una forma positiva, como principio de acción, y dice: haz con los demás lo que te guste o lo que te gustaría que hicieran contigo. Wow, está más chido, ¿no? En vez de no hagas, dice: haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Sí? Es carcacha, carcacha, todo lo que te hagas se te retacha. ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Qué piensa hacer en favor de los demás en esta semana? ¿Qué quiere que le rebote a usted? ¿Mala onda, chismes, crítica, mal humor, amargoso, todo eso? ¿Quiere que le rebote eso o quiere que le reboten bendiciones? Usted dígame, ¿qué prefieres, Batman? ¿Bendiciones? Santiago, capítulo 2. Verso 14, 15 y 16. Los veo muy serios. ¿Qué onda? ¿Qué traen? ¿Están serios por la goliza que le dieron a México? Todos. Ya olvídenlos. Tú ni juegas ahí. No pasa nada. Fíjate, eso está padrísimo, ¿no? O sea, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué aprovecha? Está grueso esto, ¿no? Santiago es una pregunta, dice: ¿de qué sirve decir yo creo, yo soy cristiano? ¿De qué sirve si tu vida no participa de nada bueno? Si no haces nada bueno, ¿de qué te serviría una fe que no produce nada? ¿De qué te sirve ser cristiano si lo único que haces es que no fumas y no bailas? Yo me hago una pregunta para todos esos que han enseñado esas cosas, ¿no? Que ahora que te convertiste en cristiano no puedes esto y eso. ¿Murió Jesús en una cruz sacrificado solamente para que sus hijos no fumen y no bailen? ¿Usted cree eso? Pues qué gran desperdicio sería eso, ¿no? Hay mucha gente que no es cristiana, que no fuma, no toma, no baila y no va al cine tampoco. Entonces Jesús tuvo que morir para nosotros, para que nosotros no hagamos esa clase de cosas. ¿Eso es lo único que quiere Jesús de nosotros? ¿Que no oigas música del mundo? Wow, qué triste que nos enseñen esas cosas, ¿no? O sea, Jesús nomás murió para que tú no fumes y no bailes. Es algo muy tonto. Entonces Santiago quiere llevar a sus lectores a tener una fe práctica, no solo de palabra, no solo de, es que yo no hago eso, no solo de guardarse en una cajita así y ya, ¿no? No, es de tomar acción. La fe no solamente es tener conciencia de lo que crees. La fe es algo que actúa como un agente que transforma nuestras vidas. Y si no hay transformación de vida, si no hay cambios en nuestra manera de actuar
con los demás, pues quiere decir que nuestra fe es solo teórica, pero no tiene nada de práctica. Lo cual es muy común. Creyentes solo de fe teórica, pero que en la práctica no hay evidencia de tal fe. La fe práctica es aquella que produce obediencia a la palabra de Dios. Y quien dice tener fe, es decir, quien dice ser cristiano, pero no actúa de acuerdo a esa fe, pues solamente su creencia es mental. Tan, tan. Dice, se podrá salvar, y aquí Santiago no dice que las obras salvan, sino que si de verdad eres salvo, grita amén. Si en verdad, eso no. Si en verdad eres salvo, lo muestras en tu diario caminar, en la manera que actúas, con las obras que produce tu vida, en obediencia a la palabra y en beneficio de quien lo necesite. Tú puedes creer de manera intelectual, pero si no lo haces en manera práctica, creer en mi mente solo es una parte teórica de la fe. Es algo que acepto, pero que no produce ningún cambio en mi vida, ni beneficia a los que me rodean y a los demás en nada. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Pues de que no vas al cine. La forma práctica es: conozco mi fe, entiendo mi fe y la practico no solo en teoría, sino en acción. Y debemos entender muy bien esto. Nadie es salvo por obras, pero quien es salvo debe producir buenas obras. Entonces Santiago está hablando de aquellos que ya alcanzaron gracia y misericordia, es decir, salvación, que alcanzaron el perdón de sus pecados, y está hablando de aquellos que alcanzan salvación y deben demostrar su fe con acciones en su diario vivir. Dice la Biblia que Él nos salvó, ¿para qué? Para que anduviéramos en buenas obras. No nos salvó por obras, podríamos decir que somos salvos para producir buenas obras, para hacer cosas buenas, y todo se resume a lo que estás haciendo y no en lo que no haces. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Maravilloso esto, ¿no? Y aquí encontramos el resumen de la salvación. ¿Cómo se muestra que somos salvos? Participando en buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Volvamos a Santiago y el verso 15, que nos pone el ejemplo de unos hermanos que están pasando necesidad en alimentación y que no tienen que taparse, tienen frío. Por ahí alguien me dijo un día que su hermano estaba así temblando frío. Le dijeron, ¿qué, no tienes frío? Dijo, sí. Dijo, pues ponte una chamarra. Dijo, no, pues frío sí tengo, lo que no tengo es chamarra, ¿no? Entonces, aquí Santiago pone un ejemplo práctico a dos personas en necesidad. Y están esperando que aquel que conoce a Cristo, que tiene una relación con Dios, que profesa ser creyente, haga algo más que solamente darle palabras. Es una necesidad que se ve, que es notoria, ¿ves? Porque hay gente que realmente abusa de eso, ¿no? De la buena fe de los creyentes. Pero cuando la necesidad se ve, es notoria. Cuando un hermano llega y te dice, tengo hambre, le dices, pues cómprate un Hemostil, ¿no? Porque con ese te da hambre. No, he comido. Pues cómprate un Hemostil para que te dé hambre. No, pues no, ¿ves? O tengo frío, pues cómprate una chamarra, brother. Esa es la manera más fácil de evadir la necesidad de los demás. Es como decir, si a mí qué, no es mi bronca, ¿no? Los mantras mexicanos que existen, ¿no? Pues a mí me vale.
no es mi bronca. Es una manera muy fácil de evadir tu responsabilidad cuando alguien viene y te dice, hermano, fíjate que estoy pasando por ese problema, cuando es una verdadera necesidad, porque también hay mucho vividor del evangelio, ¿okay? Entonces tú le dices, pues vamos a orar para que Dios provea, hermano. ¿Ves? A ver si Dios provee, pero acuérdate que yo no voy al cine, ¿verdad? Entonces te va a recordar que no le ayudaste en su necesidad, pero que no vas al cine. Lo que Santiago pide es que todo creyente ponga su fe en acción, que no cierres los ojos a la necesidad de los demás, que no solo des palabras de fe y palabras de Dios sin acciones. La fe sin obras no aprovecha ni al creyente ni al necesitado, no beneficia a nadie. Así que se trata de lo que hago y no de lo que no hago. ¿Sí? Si no hay una transformación de vida, si no hay cambios en nuestra manera de actuar con los demás, pues es que no estamos poniendo en práctica nuestra fe. La fe práctica es aquella que produce obediencia a la palabra de Dios. Quien dice tener fe pero no actúa de acuerdo a esa fe, pues su fe solamente está aquí, pero no se transforma en algo efectivo. Ya me regresé un chorro. Lo que Santiago dice es que debemos de poner en práctica nuestra fe. Esa es la manera más fácil de evidenciar que somos cristianos. Dios nos llamó, ¿sabe para qué nos llamó? Para que anduviéramos en buenas obras, para que fuéramos la luz y la sal de la tierra, ¿sí? La luz, ¿qué hace la luz? Disipa la oscuridad. ¿Qué hace la sal? Preserva. En aquel tiempo era un preservador, lo usaban para preservar las cosas. Nosotros somos, dijo, ¿verdad?, la luz y la sal de la tierra. Desgraciadamente a veces no somos ni luz ni somos sal, ¿ves? Solamente nos estamos cuidando de no hacer esas cosas que nos han enseñado que es ser cristianos, pero no estamos haciendo nada en favor del reino ni de los demás, cuando solamente estoy tratando de guardarme de no hacer nada malo, pero en la práctica tampoco hago nada bueno. Está tremendo eso, o sea, no podemos seguir viviendo así. Y regreso a la pregunta del principio, ¿no? O sea, si alguien te pregunta, ¿y tú qué eres? Y dices, yo soy cristiano, y te dice, ¿cómo me puedes probar que eres cristiano? ¿Cómo me puedes probar que eres cristiano? Quiero muestras de tu fe. Quiero ver cómo actúas como cristiano, ¿no? Pero si eres nada más un religiosote, que lo único que hace es agarrar a bibliazos a la gente, nadie va a querer acercarse a Cristo. Pero si eres una persona que en su relación con los demás lo único que procuras es el bienestar de los demás, cuando son verdaderas necesidades, entonces esa es la prueba de que eres un hijo de Dios, ¿no? Somos hechos a imagen de Dios y debemos hacer eso. Lo he dicho muchas veces, la iglesia representa ¿a quién? Es la representación de Cristo en la tierra, es el cuerpo de Cristo, es la manera en que Cristo se manifiesta al mundo a través de la iglesia. Somos sus brazos, somos sus manos, somos su voz, somos sus oídos. Nosotros somos la manifestación física de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, como la manifestación física de Cristo en la tierra, tenemos que actuar como Cristo actuaría. ¿Se acuerdan de aquellas pulseras que en un tiempo estuvieron de moda que decía, ¿qué haría Jesús? Lo decía en inglés, ¿verdad? Y decía, ¿qué haría Jesús? Y se supone que te la daban para que en una situación difícil inmediatamente voltaba así como, pulsera mágica,
¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa pulserita que regalaban? Entonces la traías para recordar así cuando estuvieras en una situación difícil. ¿Qué haría Jesús? Acá, ¿no? Y ya, sí. No. Me gusta que dice, ¿qué haría, no? Porque podría decir, ¿qué no haría Jesús? Se supone que tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Será que tenemos que preguntar cada vez que estamos en una situación, ¿qué haría Jesús? ¿O ya sabemos lo que haría Jesús? ¿Tendríamos que preguntarlo? No, ni siquiera tendríamos que preguntarlo. Tenemos que reaccionar conforme al Espíritu de Dios que está en nosotros, que habita en nosotros, al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se acuerdan aquella parábola del buen samaritano, no? De que dice que, y usa a los samaritanos porque los judíos no tragaban a los samaritanos para nada. Dice que un hombre samaritano salió de Jerusalén a Jericó y en el camino, ¿qué pasó? Lo asaltaron, le dieron sus cocolazos, lo dejaron ahí tirado. Y luego pasa primero, ¿quién? Un levita. Es decir, está tirado ese hombre en la calle y viene el líder de alabanza, ahí el Julito así, ¿no? Con su batería acá, y de repente ve a una persona que está tirada toda ensangrentada ahí y ya se me hizo tarde para la alabanza, no, va a regañar el pastor, y lo deja ahí y se va. Y luego el segundo ejemplo que pone es ¿a quién? A un sacerdote, es decir, ya al pastor, ¿verdad? Y ahí viene el pastor también y ve que está una persona, la misma persona está tirada ahí cerca de la iglesia, todo ensangrentado, acá todo moleado. Y el pastor lo ve y dice, ay, triste borracho, y se va, ¿no? ¿Sí? Pero luego pone a un samaritano, que es el que no quiere a los judíos, y de repente, así que ya lo he dicho, ¿no? Así como que es el que está tirado es un cholo y luego pasa un emo, ¿no? Que no se quieren tampoco. Y lo ve y se para, y ¿qué hace? Lo ayuda. Lo levanta, lo sube en su montura, lo lleva hasta un hospital, paga la cuenta, ¿verdad? Y usa todos sus recursos en esa persona, sin ni siquiera conocerlo. Y luego le dice, ¿verdad? ¿Quién fue el que amó a su prójimo? Dice, el que tuvo misericordia, ¿no? Y luego, ¿qué le dice Jesús? Haz esto mismo. ¿A quién le está diciendo? A un escriba que supuestamente conoce toda la ley y que le dijo esa pregunta a Jesús para tentarlo. Pero es lo mismo ahora, hermano, ¿ves? O sea, si tu cristianismo se resume a lo que no haces, está bien, felicidades. Un aplauso para todos los que no hacen nada malo, por favor, ¿verdad? Pero no se para ahí, ¿ves? O sea, está bien no hacer nada malo o tratar de no hacer nada malo, pero también tienes que hacer cosas buenas. Dios no quiere santos así de esos acá de plástico, ¿sí me entiendes? Que están ahí nomás paraditos, ahí que no hacen nada malo ni nada bueno, ¿ves? Somos santos, pero Dios nos quiere santos en acción, santos que saben bendecir, que saben dar, que saben reflejar el carácter de su Padre, porque yo decía el Padre, ¿sí? Y que saben hacer buenas obras, que están involucrados en todo eso. Así de que olvídate de lo que es que yo no hago esto, yo no hago lo otro. También piensa si estás haciendo algo bueno para Dios o no. ¿Cómo manifiestas tu relación con Dios? Si hacemos eso, hermano, te aseguro que las iglesias están llenas, ¿ves? Si andamos dando bibliazos y regañando gente y es que eres un mundano, no, pero si andamos sirviendo gente y bendiciendo gente y jalando gente a través de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, las iglesias estarían llenas, ¿ves? Hay muchas iglesias llenas, pero de puro religioso, que no ha entendido que la relación con Dios no se trata de lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo que Dios ya hizo por ti. Y a través de eso ahora Dios dice, así como yo hice contigo, tú haz con los demás. ¿Qué hizo Dios contigo? Pues te perdonó, te colocó en el lugar de la vida eterna, te apuntó en el libro de la vida. ¿Y por qué? ¿Porque eras muy chido? No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los demás?
Lo mismo. Y sobre todo, ¿con quién? Con los de la familia, ¿de qué? De la fe. Así es de que, hermanos, dejemos de chismearnos, de pelearnos, de dividirnos, de todo. Y en vez de estar acá señalando y haciendo todo ese tipo de panchos y tratarnos de guardar en una santidad fingida, de obras, a nivel de obras, nada más, salgamos a nivel de obras y de pensamiento, pero para bendecir a los demás. Y entonces ni siquiera vas a tener que decir, ellos te van a decir: eres cristiano, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Porque nunca te he visto en el cine. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Si vienen los músicos moleros por acá. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tu palabra es maravillosa, Señor, y porque entendemos que el relacionarse contigo no se trata solamente de no hacer, sino de hacer tu obra, Señor. Padre, yo sé que muchos de nosotros hemos estado estáticos, ¿ves? No haciendo nada malo tal vez, pero también no haciendo nada bueno, Señor. Solamente allá, sentados ahí, como un objeto más dentro de la iglesia, ¿no? Y Padre, no somos objetos, somos instrumentos para tu gloria y honra, Señor. Instrumentos que tú quieres usar para mostrar al mundo tu carácter, tu misericordia, tu gracia y tu perdón. No tu religión, Señor. Tú no quieres mostrar un pueblo religioso y santurrón, Señor. Quieres mostrar seres humanos que te aman, que saben hacer lo bueno, que pueden bendecir a través de sus vidas, que pueden bendecir a través de estar conectados con la fuente de poder que eres tú, Señor. Que su santidad no gira en base solamente a lo que no hago, sino a lo que estoy haciendo para Dios, para mi Señor, que está usando mi vida poquito. Y quizás no seamos esa gran luz, ¿ves? O un kilo de sal, ¿no? Pero a lo mejor sí somos así como un cerillito, una lucecita pequeña. Pero cuando se prende en la oscuridad, una lucecita pequeña disipa toda la oscuridad, ¿ves? Cuando la sal sale del salero y hace contacto con otro elemento, lo cambia por completo. Ya no es el mismo. Usa mi vida, Señor. Dile ahora al Señor: Padre, usa mi vida. Y no permitas, Señor, que caiga en religión. No permitas que haga lo malo, pero tampoco me permitas que esté estático sin hacer nada bueno. Usa mi vida para gloria y honra tuya, Padre, para hacer bendición al mundo que me rodea, a mi familia, a mis hermanos, en mi iglesia, en mi comunidad, Señor. Bendice, Padre, a través de mi vida. Enséñame a hacer bendición. Enséñame a dar lo que he recibido. En el nombre de Jesús.